Y ahora le voy a dar pase a mi compañera Sofía. Sofía González es chilena, ella es integrante del grupo FRESA Chile, es feminista radical, contacto para Chile de la Women's Human Rights Campaign. Así que adelante, Sofía. Hola, voy a explicar un poco como la situación en Chile. En Chile de por sí no hay derechos basados en el sexo. La Constitución original de 1980, que fue escrita en la dictadura de Pinochet, no menciona la palabra mujer en ningún lado. Esta Constitución está vigente, pero ha tenido 45 reformas. Sin embargo, el único cambio relevante, entre comillas, para las mujeres fue en 1999, cuando sustituyeron la expresión los hombres por las personas, supuestamente para reforzar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Lo que me recuerda un poco al lenguaje inclusivo, que al final supuestamente es para, claro, incluir a todos, pero al final es lo mismo, sigue borrando a las mujeres. Aparte de eso, los avances para los derechos de las mujeres en los últimos años han sido más que nada la ley de aborto en 3 causales, que claramente es insuficiente y costó mucho que se pasara. De hecho, creo que éramos uno de los 6 países, parece, en el mundo que todavía no criminalizaba completamente el aborto. Pero la ley se pasó, pero todavía hay muchos doctores que eh, usan como, o sea, se niegan a atender a mujeres y por, más que nada por el causar de violación. Entonces igual es como, no es tan fácil acceder a eso. Y aparte la ley Gabriela, que extiende el crimen de femicidio a parejas o exparejas de las víctimas que no viven con ellas, viven o vivían, cuando antes era solo a convivientes. Se llama así porque Gabriela Alcaíno, de 17 años, fue asesinada, y ella y su mamá también, por su ex pareja. Pero eso es como lo, lo único, o sea, una de las pocas cosas destacables, porque no es suficiente, la desigualdad sigue siendo mucha. Eh, Han habido en los últimos años muchos casos como mediáticos, y por ejemplo perdón, es mi perrita, el caso de Nabila Rifo, que perdió sus ojos, por favor, y fue casi delito de homicidio, y al final la justicia le falló a ella como le ha fallado a todas las víctimas de femicidio frustrado, de violencia intrafamiliar, de violación. También los medios aportaron al amarillismo, filtraron un informe ginecológico y básicamente se le juzgó por su sexualidad, o sea, como por cómo vivía su sexualidad, los excusas de siempre de, ay, le gustaba salir a tomar y, no sé, tenía sexo con muchos hombres, en fin. El caso que está sonando mucho es el de Antonia Barra, que fue violada por Martín Pradenas, y al no recibir ayuda se suicidó. Entonces ahora están tratando de, de
mandarlo a la cárcel por eso, y tiene otros 5 casos, parece, incluyendo una niña de 13 años. Y él viene de una familia con mucha plata, entonces es una de las razones por la que se ha vuelto tan mediático. Y hay mucha gente que dice que si fuera un hombre pobre no le darían como este trato, porque le dieron al principio arresto domiciliario en vez de prisión preventiva, que es básicamente lo mismo a una cuarentena, cuando durante el estallido social a un profesor lo mantuvieron en prisión preventiva por romper un torniquete. Así que las mujeres son menos importantes que un torniquete, aparentemente. Y claro, había mucha gente diciendo que si fuera un hombre pobre, sí hubiera estado en la cárcel. Y no es así, porque muchos casos nos han probado de que no importa la clase social del femicida, al final la condena nunca es suficiente, nunca es, siempre son muy pocos los años o a veces quedan impunes. También quiero hablar del caso de Nicole Saavedra, que era una lesbiana camiona que se dice acá, que es como masculina. Y ella fue secuestrada, torturada, violada y asesinada no me acuerdo exactamente hace cuándo, quizás unos 2 años, eh, y han estado pidiendo justicia por ella por mucho tiempo. La campaña ha sido obviamente impulsada por feministas y sus propias familias, pero la justicia no le ha dado prioridad para nada. Ellas mismas fueron las que como lograron dar con el culpable, que ya tenía acusaciones de violación a menores, y incluso sabiendo quién es el culpable, todavía no se ha hecho nada, no hay fecha para la audiencia, y es como una prueba más de que a la justicia a este país de verdad no le importa a las mujeres, y que los hombres pueden salirse con la suya sin nada. Hablando también del movimiento LGBT, las lesbianas son puestas como en segundo plano, segundo o tercer plano, porque como en muchas partes del mundo, está dominado más que nada por los hombres gays y la gente trans. Prueba de esto es que no se ha pasado la ley de matrimonio homosexual, que ya lleva mucho tiempo, como se ha hablado mucho tiempo de eso y nunca, no se ha pasado hasta ahora. Pero el año pasado se pasó la ley de la identidad de género, donde niños a partir de 14 años pueden cambiar su sexo y nombre registral con el consentimiento de sus padres, y para los mayores de edad solo necesitan 2 testigos y nada, y eso, nomás. Y los activistas trans quieren bajar la edad a menos de 14. El movimiento radical de feminismo radical acá todavía está recién articulándose. Nos hemos estado organizando más últimamente, pero el debate sobre la autoidentificación recién está como empezando en Chile. Y yo en verdad llevo muy poco tiempo en esto. Les debo mucho a mis compañeras de Fresa Chile,
y las contactos de Women's Human Rights Campaign. Hemos estado bastantes meses planeando esto y les quiero agradecer mucho por eso. Y por último, quiero hablar sobre el acoso en redes a las feministas, a nosotras en particular. Una de las cosas que sucedió fue que nos acusaron de ser asesinas y nazis en un podcast bastante famoso por una comediante, actriz muy famosa, y al final fue puro victimismo. Nunca sacamos un comunicado, nunca se disculparon, siguieron diciendo que nosotros le estábamos acosando cuando no hicimos nada, algo que no me sorprende realmente. Luego nos contactaron para un artículo sobre el feminismo radical, supuestamente, y entrevistaron a una de nuestras miembros, y al final solo tergiversaron sus palabras e incluyeron una que otra frase, y todos los otros entrevistados eran pro-queer. Así que hemos tenido esos problemas. También las chicas de Transición Chile, que creo que muchas las conocen, fueron acosadas, y tanto que tuvieron que cerrar el proyecto por su salud mental. Entonces esas son cosas que han estado aumentando con la pandemia. Y eso es más que nada la situación de Chile. Pero me da igual como esperanza todo lo que estamos haciendo acá con las compañeras de otros países dentro de Chile, y el apoyo que hemos tenido. De verdad yo no pensaba que iban a haber tantas inscripciones, así que le agradezco mucho por estar acá, y eso. Ahora voy a presentar a compañera de Argentina, María José Vinetti. María Vinetti, de Argentina, es doctora en filosofía, magíster en estudios de las mujeres y de género, investigadora en el área de filosofía contemporánea y feminista. Así que le doy la palabra a ella. Gracias, Sofía, gracias, chicas, las que nos están escuchando. Esto creo que todas las que estamos acá lo vivimos como algo inesperado, algo que hace meses ni remotamente pensábamos, y que es una especie de milagro habernos encontrado entre nosotras, con los cientos de mujeres que nos están escuchando. Y nos fuimos encontrando y se fue armando algo que espero que sea cada vez más grande. Yo soy representante de la Women's Human Rights Campaign en Argentina, y en Argentina además armamos la campaña Argentina por los derechos de las mujeres basados en el sexo, que es la expresión de la Women's Human Rights Campaign en Argentina. Quiero aclarar para las que hayan firmado nuestra campaña que no somos un grupo independiente, sino que somos la campaña internacional en Argentina. ¿Por qué pensamos en hacer algo con un nombre local? Para facilitar las acciones, para facilitar la articulación con nuestra gente. Si había que montar acciones, apoyar, que apareciera un nombre local, nos parecía mucho más viable que una campaña internacional, que de todos modos necesitamos para que nos dé la fuerza que nos está dando este escenario internacional. Así que un poco buscamos esa dialéctica con el equipo que fuimos reuniéndonos, y que cada vez somos más, que van apoyando la campaña y que se van sumando. Buscamos mantener esa dialéctica local e internacional. En nuestra página, Mujeres en Campaña, tenemos una declaración
que también supone la Declaración Internacional, no es un documento autónomo, es un documento muy corto, que tiene alguna expresión local de nuestra Constitución. La CEDAW en nuestro país es constitucional, es decir, que los derechos basados en el sexo son constitucionales, pese a que ahora están siendo violados. Tenemos alguna cita de alguna historia local, mucha filosofía, porque varias de las que redactamos esto somos filósofas. Fue un documento muy consensuado, nos ayudaron abogadas. Bueno, es un documento muy breve que el objetivo fue reflejar un poco el espíritu de la Declaración Internacional, así que remitimos a ese documento. Bien, el documento internacional es como, yo lo veo como un documento refundacional, que como dijo Sheila, nos viene a recordar a las mujeres todo lo que estamos perdiendo por este escenario de neocolonialismo patriarcal, un neocolonialismo patriarcal muy sui generis, porque no es el patriarcado sustancialista en bloque de el clásico patriarcado, sino que ahora es un patriarcado posmoderno que tiene las características de la posmodernidad, una cosa fluida, diseminada, tan fragmentada, que vaya a saber uno dónde quedan las mujeres en esto, en alguna percepción de vaya a saber quién. Esto se nos vino encima por varias razones, algunas históricas, algunas filosóficas, algunas económicas. Acá tenemos todo el sistema neoliberal colgado de esto, al cual le conviene seguir vendiendo nuestros cuerpos, los de nuestros hijos e hijas. Hay alguna culpabilidad de las mismas feministas, sobre todo posmodernas y liberales. No vamos a hacer teoría acá, pero yo en parte también responsabilizo esta ideología posmoderna que se filtró en el feminismo a través de la ideología queer, y cosa que el feminismo radical viene viendo desde hace mucho también, esta revolución sexual de los 60, este es el revival de aquella vieja revolución, donde muchos varones homosexuales sobre todo, reivindicaban sus derechos masculinos con ciertas peculiaridades sexuales como la pedofilia y demás. Lo que hoy vemos, por ejemplo, autores como Preciado. Bueno, pero no me quiero ir a la academia. Este nuevo colonialismo se empieza a ver en estas leyes de identidad de género que empiezan a aparecer en todos lados, desde Yogyakarta van bajando, ONU mediante, esto no sucede sin la ONU y sin la ONU Mujeres, que en el chat vi algo que aparecía ahí, esto no sucede sin la mano invisible de la ONU y de todos los lobbies que tienen mucha influencia y mucho dinero en nuestros estados. Argentina tiene el honor de ser pionera en esto. La ley de identidad de género es del 2012, es una ley pionera, es la primera de su tipo, porque habilita los cambios registrales sin ninguna condición de cirugía, de diagnóstico, de tratamiento, de terapia. Para toda edad tenemos muchos niños de menores de 6 años con un cambio nuevo DNI, que son vistos como grandes héroes, ellos y sus familias que se atrevieron a dar este paso tan relevante. Está eximido el sistema médico de todo cargo y culpa, porque esto es simplemente con la expresión de la voluntad y el deseo basta, con lo cual se exime de responsabilidad al sistema integralmente en caso de que alguien quiera transicionar años después. Los bloqueadores, la medicalización de los niños empieza a los 11 años con bloqueadores y a los 13, 14 con hormonación cruzada. Y esta ley, que es tan pionera en Argentina, se nos vende, se nos ha bajado el discurso, el relato pseudo progresista, de que esta ha sido una especie de epifanía que tuvimos los argentinos, que somos la vanguardia en derechos humanos para el mundo y sobre todo para el resto de Latinoamérica, a quienes le irradiamos este tipo de innovaciones. La ley fue aprobada en el 2012 entre gallos y medianoches, yo creo que nadie se enteró, no hubo información al respecto, no hubo debate público, se aprobó con una mayoría espeluznante, casi por unanimidad, diría yo, lo cual lo hace muy sospechoso, que cuando en el Senado hay unanimidad
fueron 55 votos a favor y una abstención en el Senado. Se hace sospechoso, ¿no?, del entretejido que ha habido en ese momento. La verdad es que yo no lo sé, pero es una cuenta pendiente a investigar cómo se dio esto sin que nadie se haya enterado. Lo que estas vanguardias iluminadas no nos explicaron a las mujeres, ni tampoco las burócratas feministas que se encargan de defender nuestros derechos nos explicaron, es que esto redefinía el concepto de mujer. No quiero abundar en esto, ya lo dijeron las chicas. Esto redefine el concepto de mujer, que pasa de ser sexo, yo diría mejor de ser diferencia sexual, porque yo en la academia trabajo con la categoría de diferencia sexual, y la categoría de diferencia sexual no es sexo biológico, la categoría de diferencia sexual es una integral de todas las dimensiones humanas, porque el sexo atraviesa toda dimensión humana. Esto fue sustituido, entonces la diferencia sexual, o el sexo si quieren, fue sustituido por el género o las identidades de género, que son una autopercepción. Esto es lisa y llanamente el vaciamiento de la categoría mujer, de lo que es ser mujer para la ley. Obviamente esto tiene un efecto en toda la legislación, como ya dijeron las compañeras, en toda la legislación en materia de derechos humanos de las mujeres basados en el sexo, porque cambiamos el sexo por otra figura, por otro paradigma legal que viene a ser el de la autopercepción o el del sentimiento privado. Entonces hay que transformar todo el sistema jurídico, no es simplemente que se introduce la ley, sino que después eso empieza a reconfigurar todo el sistema jurídico bajo ese nuevo paradigma autoperceptivo, y en eso estamos. Además de haber perdido los espacios segregados por sexo, las estadísticas, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Un poco deportes, la paridad, los cupos, el sentido del lesbianismo, que es tan importante para el feminismo y para las mujeres en general. Además de haber perdido eso, que fue el efecto inmediato de la ley, ahora se empieza a reconfigurar todo el sistema jurídico. Y la estrategia es, que está siendo bastante visible, incluso para aquellas que no lo veían, ahora se les vuelve visible, la estrategia es equiparar sexo con identidad de género, y una vez equiparados, la segunda estrategia es eliminar el sexo. Quiero mencionar lo que está pasando ahora en Argentina respecto a este avance progresivo de esta ideología que va a borrar la categoría de sexo y de género. Quiero hablar de lo que está sucediendo ahora en estos últimos meses o semanas, sobre todo desde que está el nuevo gobierno, que es el mismo gobierno que ya había aprobado esta ley en el 2012. Por ejemplo, voy a citar hechos concretos muy recientes. Tenemos desde diciembre de este año un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir que los estereotipos de género que el ministerio y la señora ministra elimina o busca eliminar para las mujeres, los vuelve a reintroducir en calidad de géneros y diversidad. Esto solo pasa en las vanguardias iluminadas que tenemos en Argentina. Luego, se empieza a borrar la categoría de mujer, ¿no? Como veíamos recién, por persona gestante, ahora tenemos también por persona que amamanta, persona lactante, según se ha pronunciado en estos días el Ministerio de Salud. La leche materna es leche humana. Esto apareció en dos proyectos ahora de estas semanas, uno de una reforma del Código Penal que quería borrar la categoría mujer por persona embarazada, y además agregaba que persona embarazada era un concepto perimido y anacrónico. Parecía Butler o Alberstein. Luego, en un proyecto de parto humanizado de ahora, que está en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que quizá todavía podamos detenerlo, también sustituye mujer por persona gestante. Hace 2 semanas se presentó el proyecto de subrogación oficialista, del oficialismo, hay varios presentados, pero este último fue el del oficialismo, como una técnica de reproducción asistida para garantizar los derechos humanos de las personas que son cuerpos no gestantes y que no sean discriminados, que puedan acceder a su derecho a la familia. Es decir, que las mujeres que vendríamos a ser los cuerpos gestantes funcionamos acá como técnicas de reproducción asistida, en una desubjetivación y una disociación cuerpo-mente, esto de que hablaba Laura, que tenemos un cuerpo que vendría a ser nada y una mente que tiene esos estereotipos que se llaman ahora identidades.
Ni hablar de la prostitución. La prostitución se coló, Argentina es abolicionista, pero está viendo desde hace tiempo una presión muy grande por regular el proxenetismo. Se coló el trabajo sexual, no sabemos cómo, en un registro nacional de economía popular. Hace 1 o 2 meses apareció el trabajo sexual ahí, se armó tal lío que tuvieron que borrarlo, pero quedaron en armar una mesa de diálogo. La prostitución entra vía trabajo sexual y reconocimiento de los derechos laborales, pero también vía trabajo social, porque hay toda una movida para resignificar y blanquear a las mujeres prostituidas como trabajadoras sociales. Acá el sindicato de estas supuestas trabajadoras sexuales montó una casa que vendría a funcionar como una institución de asistencia a las mujeres prostituidas, y que ahora con el COVID además funciona como un órgano de asistencia a todo el mundo. Ha empezado a dar documentos, subsidios, tarjetas alimentarias, programas y demás. Es decir, que hay una movida como para blanquear la prostitución como una especie de acción social. Y ni hablar de que además ser puta es una identidad. Entonces hay que respetar las identidades de todos. Otro hecho noticioso y novedoso, el Encuentro Nacional de Mujeres, que es una gran institución en Argentina, y vamos por el 35 Encuentro Nacional de Mujeres. Se acaba de partir, ahora tenemos un Encuentro Nacional de Mujeres y uno que voy a leer porque no me acuerdo: Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Transexuales, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales, No Binarias, Niñeces, Personas con Diversidad Funcional, Negras, Afrodescendientes, Indígenas, Originarias, Campesinas, Migrantes y de la diáspora. No sé de qué diáspora será, pero debe ser de todas. No voy a nombrar todas las diásporas en este momento. El otro día largaron un panfleto, este nuevo encuentro plurinacional, largó un panfleto que decía que no iban a tocar la cuestión de la prostitución, era una cuestión de identidad, así que con las putas y con la prostitución nadie se mete. Por último, como saben, Argentina es famosa por esto, tenemos un proyecto de ley del 2018 que perdió estadio parlamentario, pero que esperamos vuelva a ser presentado, para eliminar directamente el registro de sexo de todo documento público. La argumentación, la fundamentación para la eliminación del sexo es que es una categoría discriminatoria, falsa, acientífica, se basa en falsas creencias de género, y vulnera los derechos a la diversidad corporal y al pleno reconocimiento de otras identidades. Este es el punto de llegada, ¿no? Que el sexo pasó una vez que se equiparan el sexo con las autopercepciones, el próximo paso es voltear el sexo y dejar solo autopercepciones. Porque el sexo es una categoría totalitaria, discriminatoria. Esto para no hablar de lo que pasa en materia de ESI, de educación, de los ministerios de educación, para no hablar de lo que pasa en la academia, en los medios y demás. Bien. Perdón. Lo que estamos viendo es entonces una neocolonización de este patriarcado que funciona con lobbies muy multibillonarios, muy fuertes, muy influyentes, ONU mediante, y la pregunta es entonces ¿cómo llegamos a esto? Hablando con muchas compañeras, mujeres de mucha trayectoria dentro del feminismo, y muchas radicales o filoradicales, o feministas de la igualdad, feministas de la diferencia sexual, como somos algunas, nos dicen una frase que es constante y recurrente, es no lo vimos, cuando apareció la ley no lo vimos. Y no lo dicen las burócratas, que sabemos que sistemáticamente necesitan que las mujeres sigamos siendo víctimas y necesitan seguir no viéndolo. Lo dicen mujeres que hoy lo ven o lo empiezan a ver y empiezan a acompañarnos. Y en esta situación yo creo que estamos muchas, y están muchas de las que recién empiezan a ver esto. Entonces me parece que hay que hablarles también a ellas y explicar qué es lo que no se vio. Yo quiero concluir con esto, qué es lo que no se vio, porque que no ya se haya visto también habla del modus operandi de esta ideología queer, que viene con una pantalla, que es la pantalla de los derechos humanos, de la diversidad y de la inclusión, para en realidad corroer y minar
justamente todo eso, la inclusión, la diversidad y los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que no se vio? No se vio que esto no es una cuestión de derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos de todas y todos, independiente de las autopercepciones individuales que tengamos y de lo que seamos. Autopercibamos lo que autopercibamos, sintamos lo que sintamos y seamos lo que seamos, los derechos humanos son iguales para todos. Y justamente ese es el valor de los derechos humanos. Acá, estos derechos que se pretenden instalar son los derechos de una minoría, de un grupo, que pretende que sus fantasías y sus deseos sean realidad, independientemente de la realidad común, objetiva y pública de todos los seres humanos. Entonces, esto no es una cuestión de derechos humanos. Esta es la lógica posmoderna que siempre pensó que los derechos humanos son expresión del colonialismo y del imperialismo, que ahora piensa lo mismo del sexo y piensa lo mismo de la categoría mujer. Es la misma lógica que se mete con la pantalla de derechos humanos para erosionar los derechos humanos. Esto no es tampoco una cuestión de diversidad real. Acá no hay ninguna diversidad real. Acá lo que hay son proyecciones y ficciones imaginarias, performances lingüísticas, sociolingüísticas, representaciones, imaginaciones, identificaciones, que es la única realidad que existe para esta ideología. Para esta ideología no hay sujeto, no hay persona humana. Lo único que hay son imaginarios. Por eso, en realidad, el sujeto de los derechos no es la persona, no son las mujeres ni los varones, sino las identificaciones, o las identidades, que en realidad son identificaciones fluidas, porque mañana puedo identificarme con otra cosa. Por eso, ser puta, por ejemplo, es una identidad que no se puede tocar. Lo mismo que cualquier otra identidad, por fuera de cualquier medida de justicia universal, porque no hay medida de justicia. Estamos en una ideología absolutamente relativista y constructivista, para la cual no hay hechos sino interpretaciones. La famosa frase de Nietzsche, que es la filósofa que conoceremos, esto es así, no hay hechos para esta ideología, hay interpretaciones. El problema es que esas interpretaciones, las que realmente valen como realidad, son las de unos pocos, son las de los que tienen el lobby más fuerte. Por último, acá no hay ninguna cuestión de inclusión. Acá lo que hay es una sistemática exclusión de las mujeres. De las mujeres como sujetas de derechos, de las mujeres como lucha colectiva que queda diseminada en infinitas intersecciones, de intersecciones a intersecciones, son transfinitas las intersecciones, porque en realidad las identificaciones y las proyecciones son transfinitas, por lo cual la lucha colectiva queda fragmentada y pulverizada. Eso es lo que buscan. Hay una exclusión de nuestros cuerpos, cuerpos que quieren hormonar, extirpar, cuerpos que vienen a ser dispositivos, porque la mente es otra cosa, entonces nos podemos identificar con otra cosa, y los cuerpos quedan totalmente fragmentados, desmembrados y disociados del alma, un neocartesianismo tenemos acá, y una exclusión de nuestros hijos a los que también quiere vender. Hijos e hijas que también son vendidos en el mercado local de subrogación. Nos vienen a excluir de todo otro, nos vienen a excluir del otro, y nos vienen a excluir de la comunidad, en función de estas multitudes totalmente narcisistas y omnipotentes que nos vienen a decir que sus deseos son la realidad. Esto es lisa y llanamente la destrucción de la comunidad humana. Para mí es gravísimo, como intelectual que pretendo ser, esto es la posmodernidad, es el relativismo más craso instituido, ya no es un problema de las mujeres y de los niños y niñas, es un problema de toda la sociedad. Esta no es ni será la filosofía del feminismo. Esto no tiene nada que ver ni con el feminismo ni con las mujeres. Por eso, ante la gravedad de esto, yo celebro que nos hayamos encontrado, que nos sigamos encontrando, que seamos cada vez más. Esta es una lucha de todas, es una lucha colectiva, es una lucha nacional e internacional, por eso tenemos que mantener esa dialéctica, y yo espero que lleguemos a ser esa nueva ola feminista de la que hablaba Sheila Sheffield. Muchas gracias, dejo acá, y les voy a dar la palabra, entonces le vuelvo a dar la palabra a Michelle, que se nos quedó ahí en el camino, y Michelle iba a cerrar y quizás retomar también su speech que no pudo concluir. Hola, para no cansarla, yo voy a leerle para que vean la lógica irracional
de los queer. Esto es algo que pasó, que se publicó en la página de la Sociedad Canadiense de Cáncer, que creó un apartado para la detección de cáncer cervical en mujeres trans. Canadá es, creo que, el nivel más alto en el que ha avanzado esta ideología, esta agenda, es Canadá. Y entre varias cosas dice lo siguiente: si eres una mujer trans y no se ha sometido a una cirugía de fondo, no corre el riesgo de padecer cáncer cervical. Sin embargo, si usted es una mujer trans que se ha sometido a una cirugía de fondo para crear una vagina, vaginoplastia, y posiblemente un cuello uterino, existe un riesgo muy pequeño de que pueda desarrollar cáncer en los tejidos de su neovagina o neocervix, y a partir de ahí le dan unas indicaciones para que vayan a atenderse. O sea, si uno se pone a pensar, o sea, esto no es nada inocuo, y esto tiene un mensaje implícito, y es que la idea de que las mujeres y sus órganos genitales y reproductivos pueden ser fabricados dentro de un quirófano. O sea, esa narrativa queer, trans, deshace la forma natural, las capacidades naturales de las mujeres, y la cosifica. La cosifica porque la vuelve en un artilugio, la vuelve en un objeto fabricado por medio de la cirugía, por medio de la tecnología médica. Y yo no veo una aplicación beneficiosa para las mujeres si tomamos en cuenta que nosotras nunca hemos sido tomadas en cuenta para la medicina. Siempre fuimos diluidas en la figura masculina, porque esto era el objeto estudiado, y ahora resulta que vamos a seguir siendo diluidas porque nuestras vaginas pueden ser reproducidas en una cirugía. Algo que es totalmente irracional, algo que es totalmente falaz, porque es a partir de sus genitales masculinos que están haciendo este tipo de construcciones, que no son para nada vaginas, que no son para nada vulvas, que, o sea, un escroto, por más modificaciones que se le hagan, no es un labio mayor. O sea, de repente no les nace un cervix, pero ya ustedes están viendo que la Sociedad Canadiense de Cáncer, o sea, una sociedad importante, una sociedad, algo vital, está manejándose y adquiriendo, o sea, manejándose a través de esta ideología. O sea, se están dejando influenciar por algo irracional, algo que no tiene ni pies ni pisada. O sea, es algo que no existe. O sea, los hombres no pueden, no tienen cervix, y en un quirófano no se le puede modificar ninguna parte de su cuerpo a una cervix. Entonces, ¿cómo de repente tienen que cuidarse para no adquirir cáncer de cervix? Nada. La evidencia, nosotros tenemos que defender la evidencia científica, nosotros tenemos que defender la materia, nosotros tenemos que defender los hechos, porque esto es lo único que nos ha ayudado a nosotras a desmentir toda la ideología patriarcal. Ustedes saben que nosotras siempre se ha buscado la manera de justificar que nosotras pertenecemos a roles pasivos, que nosotras pertenecemos a la cocina, que nosotras pertenecemos a la crianza de los niños, al cuidado de los maridos, al cuidado de los envejecientes.
y siempre se han justificado, por ejemplo, en la prehistoria, que negaban que nosotras éramos cazadoras, gracias a los análisis avanzados de ADN, se sabe que no, que nosotras sí tuvimos una participación activa en todo el transcurso de la historia, se sabe que éramos guerreras, se sabe que éramos cazadoras, se sabe que participamos y que fuimos borradas por la pluma androcentrista. Y se está repitiendo la historia, pero esta vez de una manera como más demencial. Yo no le tengo ningún respeto al posmodernismo, no le tengo ningún respeto a su aplicación en la medicina y en la ciencia, porque es simplemente irracional, simplemente demencial, es mentirosa. O sea, se están basando en mentiras, se están basando en una narrativa que lo que hace es que nos borra, nos desfigura y nos diluye nuevamente en la figura masculina. Nada, yo creo que está dicho todo. Y nada, les agradecemos su presencia, todas nosotras. Si queréis nos despedimos brevemente cada una y damos las gracias a las audiencias de nuestros países por la paciencia. En España aquí es muy tarde y agradecemos a todas su participación. Bueno, eso es lo que quería decir. Doy la palabra al resto y nos despedimos si queréis. Tomo la palabra, invitarlas a que firmen la declaración y lean, porque son documentos impresionantes, la declaración internacional, las de Argentina, que firmen también nuestra declaración si no lo han hecho, en mujeresencampaña.com.ar. Van a estar recibiendo seguramente nuevas invitaciones para nuevos encuentros, esa es la idea, seguir reuniéndonos para aprender todas y darnos más fuerza. En el caso de Argentina, pueden recibir la invitación como Mujeres Campaña Argentina por los Derechos de las Mujeres, o pueden recibir la invitación como Women Human Rights Campaign, o como ambas, sobre todo en esta sección en español que estamos creando. Somos la misma campaña, así que aviso por si llegan a ver Women Human Rights Campaign o London Time o esas cosas, que sepan que bueno, que es por esto, pero que vamos a estar montando algo también en español para nosotras y para Argentina. Así que nada, que seamos millones. Ahora tomo yo la palabra, agradezco la participación y la asistencia de todas ustedes. También, por supuesto, invitarlas a leer la declaración, que como bien dice María, es un documento magnífico, y a firmarla, solo que no hoy. Tuvimos un ataque de transactivistas, que raro, que dejaron mensajes sumamente misóginos que los dejan ver como lo que son, o sea, como activistas contrarios a los derechos de las mujeres. Se quitaron ya, pero se tuvo que deshabilitar momentáneamente el formulario para las firmas. Entonces, lean hoy la declaración y firmen la mañana, y tengan presente que esta lucha es de todas nosotras. Las que están aquí viendo lo están haciendo porque ya se dieron cuenta de que algo muy raro está pasando. La experiencia de Argentina tiene que servirnos de ejemplo para el resto de Latinoamérica y para España. Lo que pasó en Argentina va a ir pasando en nuestros países uno tras otro, porque de eso se trata. Sí hay un lobby trans, sí hay grupos de interés con mucho poder y mucho dinero impulsando este tipo de reformas. Creo que no es casual que en todos lados se estén usando las mismas formulaciones. Algo muy serio está pasando, nos quieren quitar nuestros derechos. Si queremos que las mujeres y las niñas sigan contando con feminismo, tenemos que parar este delirio, esta locura, como la llama Michelle. Entonces, contamos con ustedes. Nosotras solas no podemos, solo juntas podremos. Gracias. Bueno, tomo yo la palabra ahora para agradecer no solo a mis compañeras, sino a todas ustedes que nos están viendo. Y bueno, decirles que por ahora, hasta que solucionemos el tema de
de la página de la declaración. Búsquenos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que por ahí nos pueden encontrar, en tanto leen la declaración, se familiarizan con ellas y mañana ya pueden firmarla y estamos todas juntas en esto. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por participar. Nada, quería agradecer por el buen recibimiento que tuvo. De verdad nunca pensé que tanta gente se iba a interesar por esto, así que eso nos pone muy, muy felices a todas. Quiero agradecer a mis compañeras por toda la organización, todo lo que nos ha costado, también a la Women's Rights Campaign de Londres, también, que obviamente nos ayudaron mucho. Y espero que este sea el primero de otros webinars en español. Y eso, gracias por todo.